Vivimos en la era de microondas y queremos que las oraciones sean ¿qué? Contestadas así. Y no es como a veces nosotros queremos que así sea. Entonces debemos pensar en que Dios siempre va a contestar nuestras oraciones. Él lo va a hacer en una forma increíble, increíble siempre. Así que vamos a ver hoy lo que Dios me enseña y tenemos hoy quiero pedirle a Ismar que pase un momentito porque quiero orar por él. Y la razón que quiero orar por él es que él ha estado con nosotros 19 años y ha decidido regresar a su tierra, ¿verdad? Decimos por ahí la tierra que lo vio nacer. Ahora, yo no sé si la tierra que lo vio nacer lo quiere ver a él, pero él va a regresar. ¿De acuerdo? Y entonces él está saliendo esta semana, así que vamos a orar por él para que Dios de veras le guarde y haga tremendas cosas allá. No quiere decir que no le vamos a volver a ver. Puede ser que podamos tener el privilegio de ir allá y sé que Dios los va a usar grandemente. Padre, te doy gracias por Ismar, por todos estos años que él ha estado aquí con nosotros y ahora, oh Dios, que tú lo regresas a su tierra, oro, para que tú lo uses grandemente en lo que vas a hacer allá. Úsalo para tu honra y tu gloria. Sabemos, oh Dios, que es una realidad lo que tú estarás haciendo en la vida de él, aunque a nosotros nos parezca un poco lejos. Sin embargo, Señor, gracias por este hombre y su familia. Bendíceles ricamente en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Que te vaya muy bien, ¿ok? Y que esté en contacto con nosotros. Entonces, si yo no he recibido respuesta, o la respuesta que yo quería recibir no la he recibido, ¿cómo debo orar? ¿Cómo debo orar? Y yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero a veces uno puede ir a la librería cristiana y encontrar muchos títulos de libros. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar efectivamente? Los 7 pasos de la oración que te dan victoria. Y son un montón de buenas intenciones, pero la realidad es que muchas veces son recetas. Son fórmulas. Y la oración no es una fórmula. La oración no es una... Entonces, mi oración de hoy, ¿cómo debe ser? Vamos al libro de Colosenses, capítulo 4, y ahí vamos a aprender 4 cosas que podemos aprender de la oración, elemento clave que considero, y 3 peticiones específicas en cuanto a lo que yo quisiera o lo que debiéramos pedir en nuestras oraciones. Pero el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 para tener más en lo que es el contexto. Dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Y el contexto aquí tiene que ver nosotros trabajando con personas, a veces somos los jefes, ¿cómo tratamos a estas personas que están bajo nuestro mando? Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. E inmediatamente Pablo dice, perseverad en la oración. Entonces, una de las primeras cosas, si quiero pensar en cómo debiera yo orar, una de las cosas que debo hacer es orar con perseverancia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Sencillamente orar todo el tiempo. Pero sinceramente lo hacemos. Ahora, lo hacemos cuando me encuentro en problemas. Una crisis, voy al médico y el médico me dice, bueno, tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que se va a morir. La buena noticia es que tiene 2 meses. Y le dice usted que tiene eso de bueno, de solo 2 meses. Y a veces vemos eso como en el caso de que nos den una noticia como esa. Recuerde algo, todos vamos a morir. La diferencia es que no sabemos cuándo. Y cuando un médico nos dice que tenemos 1 mes, 2 meses, ¿cuál sería su reacción? O sea, no sabemos porque no estamos en ese lugar. Pero si le dicen a usted que tiene cierta enfermedad, inmediatamente muchas veces ciertas enfermedades nosotros decimos muerte. Y eso, en ese momento quizás usted va a empezar a orar con perseverancia. La pregunta es, ¿por qué no lo hacíamos antes? Pablo dice aquí, perseverad en la oración, es decir, algo que debemos hacer continuamente, constantes. Ve al versículo 3, dice, orando también. Orando, ¿qué quiere decir esto? La composición del verbo en español significa constantemente haciéndolo. Por eso Pablo a los hermanos de Tesalónica les dice, orad sin cesar. Es lo que hacemos nosotros, ¿verdad?
¿Qué es lo que hacemos nosotros sin cesar? Respirar y comer. Algunos me pueden decir, no, yo estoy en ayunas, sí, pero un día esto va a empezar a desquitarse y comer todo lo que no ha comido durante un tiempo. Entonces la idea aquí es orar constantemente, perseverando. Entonces, puede ser que tu oración fue contestada, sigue orando. Puede ser que no fue contestada, sigue orando. Puede ser que Dios la va a contestar en un tiempo de acuerdo a lo que Él dice, sigue orando. En Lucas capítulo 11, quiero que vean que el Señor Jesús está orando. Capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Si hay algo que el Señor Jesucristo hizo, fue perseverar en la oración. ¿Por qué sabemos esto? Muchos de los ejemplos notamos que Él se retiraba a orar. Aún más les decía a los discípulos, espérenme, quédense orando y yo voy a ir a orar. Cuando Él regresaba, encontraba a los discípulos profundamente dormidos. Y a veces uno dice, qué bárbaros. Pero hermanos, a mí me ha pasado lo mismo. Tal vez a usted no. Usted es mucho más espiritual que yo, posiblemente, claro. Y les voy a ser sincero, a veces, según yo, estoy orando, pero profundamente, y después me despierto. Y digo, wow, ¿verdad? A veces nos va a pasar. Entonces no seamos rápidos a juzgar a los discípulos, aunque el Señor les dice, oigan, ¿qué pasa con ustedes que ni pueden esperar? No entendían el concepto de perseverancia. El Señor lo hizo. Estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Note que no le dice enséñanos a cómo orar, sino enséñanos a orar. Y hay una diferencia. No se trata de leer un libro y tomar ciertos pasos a cómo hacerlo, sino el hecho de orar, simplemente orar. Él escribe, Pablo, obviamente usado por el Señor en el capítulo 6 del libro de Efesios. Note lo que dice aquí, Pablo escribiendo a los hermanos que están en Éfeso, les dice, versículo 18 del capítulo 6, orando en todo tiempo. Orando tiene la idea de perseverar, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol? Es importante que aprendamos a ser personas que oramos con perseverancia, no solo en momentos buenos o malos, sino siempre. ¿Se imagina si como esposos, y bueno, y a veces esto ocurre, pero si como esposos estamos un poco disgustados, entonces no hablo con mi esposa? Y eso dura una semana. Claro, nunca pasa aquí con ustedes, ¿verdad? Quizás 2 semanas. ¿Se imagina lo que sería ese matrimonio? Completo desastre. Si solo hablamos cuando estamos contentos. Y ese es un problema en los matrimonios, que no hay buena comunicación. ¿Por qué? Porque solo hablamos para evitar conflictos y no platicamos todo el tiempo. El Señor dice, hey, hablen conmigo todo el tiempo que se les ocurra. ¡Wow! Perseverando en todo tiempo, siempre. Capítulo 12 del libro de Romanos, Pablo le dice a los hermanos de Roma que aún en los tiempos difíciles, que dicho sea de paso, son los tiempos más fáciles para orar. Porque las dificultades, los problemas, va a darnos una disposición de orar, que cuando todo está completamente bien. Por eso el proverbista dice, Señor, no des momentos en que me haga falta para que no vaya a ti. Pero tenemos la tendencia como seres humanos, si tengo un buen trabajo, tengo la ropa que quiero vestir, el matrimonio está caminando bien, el negocio me va muy bien, las relaciones interpersonales están muy bien, voy a la iglesia de vez en cuando para mantenerme más o menos bien. Entonces, ¿qué necesidad hay de orar? Pero apenas llega el conflicto, ojalá que tu primera reacción sea ir a Dios. Por eso, siempre que ustedes me hablan, hermano, puede orar estoy en un tremendo problema, ustedes notan que yo les digo gracias a Dios. Y no gracias a Dios que usted está en ese problema. Pero si no fuera por ese problema, quizás usted no oraría. Si no fuera por ese conflicto, tal vez no orarías.
Entonces, en un sentido, las situaciones son buenas. Mire lo que dice el apóstol, versículo 12 del capítulo 12, ahí en Romanos 12:12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y luego dice, constantes en la oración. Constantes en la oración. ¿Qué es ser constante? Todos los días, en todo momento. Bueno, es que pasamos muy ocupados. Por supuesto que sí. Yo no creo que aquí hay alguna persona que pase todo el día en la casa, ¿verdad? Y si la hay, pues no nos diga porque nos vamos a enojar con usted. Pero la gran mayoría de nosotros está bien ocupado, haciendo un montón de cosas y en la noche decimos, no me alcanzó el tiempo. Pero orar, Dios quiere que lo hagamos constantemente. No solo dice que debemos perseverar en la oración, mire lo que dice, regresando a Colosenses 4. Dice, perseverad en la oración, velando en ella. Velando en ella. Pregunté a la hora de las 9 de la mañana, pregunté a los hermanos, ¿saben lo que es? Si alguien le dice, voy a ir a una vela, ¿saben lo que es eso? Oh, aquí tampoco saben. Ok. ¿Sabe alguien lo que es? Ahora, si uso la palabra, vamos a un velorio. Ah, ahora sí. Pues lo mismo, la misma reacción a las 9 de la mañana. Ok. A un velorio. ¿Qué es eso? Voy a ir a visitar a alguien, a la familia que ha sufrido la pérdida de alguien, ¿cierto? O sea, usted no va a ir a visitar a la persona que murió porque ni la bienvenida le va a dar, pero usted va a visitar a esa persona, a los familiares, y usted va a ser parte del velorio. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a pasar un gran tiempo con ellos. Ahora, imagínese que usted llega a ese lugar, se sienta y se duerme. ¿Cómo cree que se van a sentir los familiares? ¿Bendecidos y muy agradecidos de que usted vino al velorio? No, este vino a dormir. Comió y se durmió. Entonces, ¿qué es la idea de velar? Estar alertas. Esa es la idea. Entonces el Señor dice, perseveremos en la oración, pero no lo hagamos dormidos. Hagámoslos estando alertas, es decir, viendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. En Primera de Pedro, capítulo 4, Pedro escribe en el capítulo 4, versículo 7, ¿no? Te dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Pedro está diciendo, el Señor viene. Ya se va a acabar todo esto. Sed pues sobrios y velad en oración. Qué interesante que Pedro nos anima a decir, el Señor viene, pero estén alertas. No se duerman. Ahora, eso no quiere decir que, ¿verdad? Que usted, entonces ya no voy a poder dormir. Voy a tener que estar así, ¿verdad? Para ver cuándo es que el Señor viene. No. Pero estoy pensando que el Señor viene. Creo que la gran mayoría de nosotros piensa que tenemos como 50 años más. Por eso decir, hacemos planes dentro de un año. Acabo de confirmar a un pastor que me invitó a ir a predicar a su iglesia el próximo año. ¿Qué le dije? Si Dios quiere y si el Señor no ha venido, ahí estaré. Pero a veces ni eso decimos. Como diciendo, claro que sí voy a estar ahí. ¿Quién de nosotros? Algunos de ustedes tienen niños pequeños y quieren llegar a ser abuelos. ¿Y hay algo mal en eso? No. Pero ¿sabe qué te dice eso? Usted no tiene interés en que el Señor venga. Usted tiene más interés en ser abuelo que venga Cristo. Es la realidad. ¿Y qué es lo que está diciendo Pedro? Cuidado. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Note lo que está diciendo el Señor aquí. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad. Wow. Entonces el Señor nos habla de que el orar es algo que también tenemos que hacer en una forma de estar alertas y no ser tomados dormidos. Nunca he estado en las fuerzas militares. Del país de donde yo vengo no tenemos militar.
¿ok? Ahí nos enseñan a defendernos con machetes. Por eso somos expertos que podemos pelar papas en el aire. Tiramos la papa, aún más, ya salen con papas fritas, ¿verdad? No, no se crean. Entonces, no sé, pero algunos de ustedes que han servido en el militar o saben, si a usted le mandan a decir, usted tiene que estar aquí 8 horas cuidando esta puerta, usted no puede dormirse. Y si lo encuentran dormido, aunque nada haya pasado, usted va a la cárcel a sufrir prisión por algunas cosas, porque la tarea es estar alerta, despierto. Ah, no, es que yo pasé una mala noche, no pude, lo siento, no es culpa mía. Claro que es culpa suya. Yo no quiero tener un soldado que se me vaya a dormir. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? ¿Estamos alertas? O la verdad es que, bueno, viene el Señor o no venga, ¿qué importa? Dios dice, debemos orar en perseverancia, pero también tenemos que estar alertas. Mateo capítulo 26, versículo 48. Velad y orad. Y ahora dice, para que no entréis en tentación. Ay, es que las tentaciones son tan difíciles, hermano. Viera cómo me llegan, a mí hasta por correo me llegan. Bueno, ahora con email y todo. Claro que sí. Pero ¿sabe cuál es uno de los problemas? ¿Por qué muchos constantemente viven siendo tentados? ¿No les interesa orar? Velad y orad para que no seáis tentados. Entonces, una manera de prevenir la tentación es estar orando, porque cuando usted está orando, qué difícil es poder pensar en otra cosa, porque estás hablando con el Señor. Entonces, ¿es algo que puedes desarrollar? Claro que sí. ¿Cómo lo vas a desarrollar? Haciéndolo. No hay ninguna fórmula, porque Él sigue diciendo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces es una lucha espiritual. Por eso Pedro también escribe en 1 Pedro 5, versículo 8, sed sobrios y velad. Y note lo que agrega él, porque vuestro adversario, y dice claramente, el diablo, ay, yo no creo en el diablo. ¿No lo crees? Espérate que te salga un día en la noche. Ahora, no se asuste porque el diablo no va a salir feo. No, todos piensan que el diablo tiene una cola, ¿verdad? Que tiene uno así, que se viste de rojo, que es horrible. No, el diablo es más inteligente que nosotros. La misma palabra de Dios nos dice que se viste como ángel de luz. Ay, pero qué muchachito más lindo, ¿verdad? ¿Estás seguro que es el muchachito o es el mero diablo vestido de muchachito? ¡Qué mujer! ¡Wow! ¿Es o es el mero diablo vestido de ella? Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que muchas veces nosotros caemos en las tentaciones por el hecho de ser negligentes en la oración. Y el Señor lo único que dice, oremos, vela. Entonces no solo persevera, pero vela en ello. Pablo también le dice a los hermanos de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 5:6 y les dice, por tanto no durmamos como los demás. ¿Qué es una de las características de los adolescentes? Dormir. Dormir y dormir. ¿Y qué siguen haciendo? Duermen. Comen y duermen. Parecen bebés todavía, ¿no? Bueno, el Señor en alguna forma nos dice, tengamos cuidado, porque muchas veces el dormir es ser negligentes a lo que Dios espera que estaremos haciendo como hijos de Dios, y lo que estamos haciendo es dormir. No literalmente, pero estamos siendo negligentes. Y con razón, el diablo viene, nos ataca y tiene grandes triunfos. Si no, velemos y seamos sobrios. Entonces, ora perseverando y ora velando, pero otra cosa más dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¡Qué bendición! Solamente vuelvo a ver y veo a mi esposo o a mi esposa y usted dice, ¡ay, gloria a Dios! Ojalá que diga eso, ¿verdad? Si no, vamos a tener que hablar un poquito más. Pero con acción de gracias. Acción de gracias se menciona al menos 5 veces en este libro de Colosenses.
Otra vez, ¿sabe cuándo es fácil dar gracias a Dios? Cuando me ha contestado lo que le pedí. Pero es fácil dar gracias a Dios cuando estoy en medio de una situación difícil. No, lo que hacemos es, ¿por qué? Porque yo, Señor, yo voy a la iglesia. Ahí en Grace Way, hasta me siento en la primera fila. Bueno, hay muchos que no les gusta la primera fila, pero esto es lo que debemos decir, me siento en la última fila. ¿Verdad? Para oír mejor y ver mejor, decimos algunas veces. Comenzamos a justificar el hecho de por qué estoy pasando esto. Yo no debiera, que sean otros, pero no yo. Pero si todo va bien y caminando, sí, vamos a dar gracias. ¿Sabe, hermanos? En el siglo de hoy, tenemos que decir, si somos honestos con nosotros mismos, que somos una generación ingrata y exigente. Muy interesante para mí leer muchas de las peticiones que están escritas en estos sticky notes en el auditorio. Yo quiero que Dios tal y tal. Yo quiero que Dios, le estoy pidiendo a Dios que esto, y le estoy diciendo, casi se ve y se puede detectar la exigencia. No leí todas, pero en las que leí ni una sola, hazme como tu hijo. Ni una sola. Porque todo, síntoma de la generación de hoy, todo es acerca de mí. No tiene que ver con Dios. Y Dios quiere ser parte tuya. Y es un Dios que desea lo mejor para ti. Y es un Dios que te va a dar éxito en esta vida. Sin embargo, yo mido todo eso a mi manera, en mi filtro. Y Dios dice, hazte a un lado porque te quiero bendecir. Por eso Pablo va y les escribe a los hermanos que están en Filipos, capítulo 4, de Filipenses, versículo 6. Por nada estéis afanosos. No se preocupen por nada. ¿Sabía usted que la preocupación es lo que más gente mata? Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Señor, tú sabes cómo tanto tiempo que ya tengo esta dolencia. Señor, yo no merezco sufrir tanto. Ya es tiempo de que la quites. ¿Qué pasa, Señor? Y el Señor te oye y no te preocupes, Él no te va a regañar y te va a decir, falta de respeto o algo. Usted no le hable así a sus papás, ¿verdad? Pero Dios nos entiende, ¿ok? Pero hablamos a Él enojados, no aceptando la condición en que estoy. ¿Cómo es posible? Todos estos años. Tenía teléfono en mi casa en Costa Rica. ¿Recuerdan aquellos teléfonos que ya muchos de nosotros ni recordamos, el del que se hace así? Ya los jóvenes ni saben qué es eso, excepto si lo ven en un... Y recuerdo que por muchos años no tuve ni un solo problema con la compañía de teléfonos. Un día me llega una cuenta de una llamada internacional. Ay. Me enojé mucho porque ¿cómo es posible? Entonces me fui. No existía la tecnología que tenemos hoy en día, que pueden chequear todo. Cuando llego a la oficina de teléfonos me encuentro con un ex compañero de estudios. Habíamos estado en la secundaria o en la prepa juntos. Buenos amigos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Y después de la charla y todo, mira, y me dicen, ¿en qué andas? Pues que vengo a ver si me arreglan algo porque todos estos años, ¿verdad? Y ahora tengo este problema. Dice, ¿cuántos años tienes de tener teléfono? Pues ya ni sé. O sea, casi desde que empezaron los teléfonos en Costa Rica, digo, ¿y has tenido algún problema? Dice, no. Entonces él tomó una hoja en blanco, ¿verdad? Completamente en blanco, y le puso un puntito, ¿ok? Y me dice, gracias hermano, ¿y qué puedes ver ahí? Me dice. Obviamente yo busqué el puntito. Y me dice, ¿cómo es posible que no veas el resto de la página? Oye, hermano, eso fue como darme una cachetada. Porque lo que él me quería comunicar a mí es, todos estos años, nunca has tenido un solo problema, y ahora que tienes este problema, haces un alboroto. Haces
Óigame, él no era creyente. Él me conocía. Y ahí estoy sentado recibiendo toda una reprimenda. Y él tenía toda la razón. Y me hace pensar muchas veces que así somos con Dios. Señor, sí, tú me bendices y tú has hecho esto y tú has hecho el otro, pero no tenemos nada de gratitud para con Él. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo. Qué difícil. Y lo reconozco porque a veces hay situaciones en nuestras vidas que son difíciles de decir gracias, Señor. Porque si no fuera por esto, quizás no aprendería esto. Si no fuera porque me está pasando esto, no voy a apreciar lo otro. ¡Wow! El salmista escribe en el Salmo 145 y nos dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Qué es eso? Actitud. Sí, muchas veces cada uno de ustedes tiene una historia. Cada uno de ustedes pudiera escribir un libro y quizás hasta llegar a ser un bestseller. Pero Dios quiere recibir la gloria. Pero Dios conoce perfectamente toda tu trayectoria. Nada le toma por sorpresa. Y quiere hacer de ti algo increíble. Entonces, ora con actitud de agradecimiento, aun cuando la cosa no parece bien. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Luego en el versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Yo debo orar en una forma intercesoria. Y eso fue lo que quizás nos concentramos más en estos 14 días de oración. Orando por otros. Orando por otros. Porque Pablo está pidiendo aquí que oremos por él, que oren por él. Ya no nos toca orar por Pablo porque Pablo está en la eternidad. Pero él está pidiendo oración. Y noten que el apóstol no está pidiendo por problemas de salud. La mayoría de las peticiones que están puestas en el auditorio son de salud. Ahora, ¿está mal eso? No, por supuesto que no. Pero ¿no es a veces lo que nos consume? Pareciera que a Dios solo lo tratamos como un médico, nada más. Con mucha frecuencia estamos tan sumidos en el problema que tengo, en la enfermedad que estoy padeciendo, en lo que se me olvida conocer quién es en verdad mi Dios. ¿Por qué no haces a un lado todo eso y concéntrate en conocer a Dios? Porque cuando le vas a conocer vas a entender muchas cosas. Aún más, te va a ayudar en tu propia salud. Porque todo médico te va a decir y todo psicólogo te va a decir que entre más te concentras en la enfermedad, peor te pones. Un hermano, a quien conozco aquí en nuestra iglesia, me lo encontré el jueves. Él iba caminando en donde estábamos, ahí en el auditorio, y sé lo que él está pasando porque él le acaban de diagnosticar Alzheimer's. Y me acerqué a él, empecé a hablar, digo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y dice, pues aquí, Se notaba que cuando le dieron la noticia, yo creo que le golpeó tanto que tengo la impresión de que está casi completamente deprimido. En otras palabras, es como decir, ok, ya estoy acabado. Y no es así. Ahora, yo no me iba a poner ahí a decirle, ¿verdad? Y no. Pero lo que hice fue simplemente abrazarle, le dije, vamos a orar. Y oré a Dios y le pedí a Dios que le sanara. También dije a Dios, yo sé que lo puedes hacer, pero también sé que tienes tus planes. Pero por favor, ayuda a mi hermano, fortalécele. 2 días después, hablando con su esposa, ella nos contaba cuán agradecido él estaba el hecho de que tomé tiempo para orar. A veces hay personas que nos piden oración y les decimos, sí, yo voy a orar por usted. ¿De veras te acuerdas? ¿Y sabe por qué digo ya eso? Porque a mí también se me olvida. ¿Usted sabe lo que he aprendido a hacer? A escribirlo. Porque yo no tengo una memoria, algunos dicen como la solía tener, no, la memoria es increíble.
Usted puede seguir alimentando su memoria. No crea que porque ya es mayorcito ya a usted se le olvida todo. Siempre se le ha olvidado. Lo que ahora es que es con más frecuencia. O a veces se le olvida con propósito. Anótelo. Ore. En nuestra lista de oración, ustedes ven que hay una lista ahí que a veces se hace más grande que otras veces. ¿Qué es la idea? Orar por otros. Entonces, cuando ores intercediendo por aquellos. Hay hermanos que están sufriendo cosas que ni usted ni yo nos vamos a imaginar. Noten, regresando a Efesios 6:18, donde leímos antes, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ellas, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. Yo creo que a veces usamos más tiempo cuando criticamos a otros que orar por otros. Piensen en esto. ¿Cuál fue la última vez que pasó quizás 2 o 3 horas hablando de alguien y nunca ha orado por esa persona? Si usted cambia y ora por esa persona 1 o 2 veces, quizás nunca más le va a volver a criticar. Pero gastamos demasiado tiempo en criticarnos unos a otros. Sería bonito invertirlo en orar unos por otros. Entonces, ¿qué orar? ¿Debo orar perseverando? ¿Debo orar velando? ¿Debo orar con acción de gracias? ¿Debo interceder por otros? Entonces, ¿qué debo orar? Mire lo que dice él, Colosenses 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Una de las peticiones que Dios quiere que oremos es que Dios abra las puertas para que la gente escuche el mensaje. Dios es el que abre las puertas. Y le voy a decir algo, cuando Dios las abre, nadie las puede cerrar. Nadie. Y aún más, cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Noé quiso abrir la puerta del arca, pero ¿quién la cerró? Dios. Entonces, no se te olvide, Dios puede abrir puertas increíbles. Es interesante porque en Efesios 6:19 dice, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer. Entonces Dios dice, ora por una puerta abierta, pero también debo orar por una boca dispuesta. Porque a veces nos cuesta hablar. Buenos para criticar, malos para hablar del Evangelio. ¡Wow! Tal vez mi oración debe ser, Señor, cuando yo empiece a criticar algo, que me quede mudo. La próxima vez que vamos a hablar con muchos y nos encontramos con un montón de mudos, ya sabemos que esa fue la oración que pidieron a Dios. ¡Qué bueno! ¿No sería fantástico? Alguien decía, si nuestra lengua tuviera huesos, la mayoría de nosotros estaría la lengua toda quebrada, no podríamos hablar. Porque somos prontos para esto. Pero el Señor quiere que tengamos orar por una puerta que se abra, pero también orar por una boca abierta, que Dios nos use. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer con denuedo para que nosotros podamos hacerlo. Note que Él dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Dios quiere que nosotros podamos... pero yo no sé, yo no he recibido ninguna clase de cómo evangelizar. No te preocupes. Dios te va a usar. Dios lo va a hacer. Lo único que tienes que estar es dispuesto, y Dios va a hacer esto. Pero no solo ora con una boca abierta y ora, dispuesta, pero también con un deseo de que Dios abra las puertas. También yo debo tener un corazón abierto y dispuesto. Mire lo que pasó con el apóstol, versículo 3. Dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El precio que el apóstol pagó fue prisión por hablar de Cristo. Ahora, ustedes y yo tenemos la bendición de vivir en un país que no vas a ir a la cárcel por testificar de Cristo. En otros países es una realidad. Es una realidad. Y entonces nos toca orar por estos hermanos que están en estos lugares. Pero usted y yo, que tenemos la bendición de estar en un lugar que podemos hablar, ¿y qué hacemos? Nos quedamos mudos. Dios quiere usarnos para hablar a otros.
¿Hablar a otros de qué? De Cristo. Ay, pero yo no se preocupe, deje que Dios le controle, Dios lo va a hacer. ¿Y sabe dónde empieza? Con su propia vida. Porque ¿qué es lo que ven usted en cuanto a la vida cristiana? ¿Ven a Cristo? ¿O ven a uno que más queja que otra cosa? Dios quiere usarnos. Las oraciones del apóstol eran breves y al punto. ¿Ha notado que a veces somos como muy teólogos al orar? Y tenemos unas oraciones que hay muchos hermanos que nos vuelven a ver y decir, ay, qué bonito que ora. No entendí nada, pero qué bonito que ora. ¿Por qué será que el hermano es sencillo, es breve? Oró por una puerta que se abriera de la predicación y pidió que fuera protegido del enemigo, nada más, básicamente. Básicamente, cuando los hermanos le pedían por qué oramos, siempre era por el evangelio. Nunca pidió que oraran por su salud. Qué interesante, porque el apóstol era un hombre que sufría algo dificilísimo que ninguno de nosotros pudiéramos entender. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. ¡Wow! Nos toca orar con persistencia. Velemos en oración. Oremos con acciones de gracias. Intercedamos por los demás. ¿Y por qué orar? Oremos para que Dios abra puertas, hermanos. ¿Cuánta gente en Kansas City necesita escuchar el evangelio? Lo único que tenemos que hacer es que Dios abra esa puerta para que yo pueda hablarles. El mundo está lleno de necesidad por todas partes. Pero se nos olvida que donde Dios nos tiene, tenemos que hacerlo. Y nos va a llevar donde Él desee. Pero tenemos que empezar en casa. Oremos con un corazón abierto, dispuesto a lo que venga. Obviamente, si a usted le pagan por trabajar, debe trabajar, no predicar. Hágalo en sus horas libres. Y usted va a experimentar grandes bendiciones. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Orar, 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 orar. Padre, gracias te damos por el hecho de que podemos venir a ti en oración siempre y en cualquier momento. Dios, tú conoces a cada persona aquí esta mañana, conoces a cada uno de nosotros. No dudo, Dios, que hay hermanos, hermanas con dificultades, situaciones difíciles, salud, finanzas, relaciones interpersonales. Oh Dios, trae ánimo y consuelo a cada uno de mis hermanos, hermanas. Fortaléceles, guíales. No dudo, Padre Celestial, que en muchos casos es difícil. Recuérdales, oh Padre, que tú quieres que ellos y nosotros, que cada uno de nosotros estemos orando, perseverando, con acción de gracias, velando, estando alertas, intercediendo por otros. Oh Dios, úsanos para que otros te conozcan. Hay mucha gente, no solo en esta ciudad, pero en el país entero y en el mundo entero, que aún no ha escuchado, no te conoce de ti. Dios, queremos ser esos vasos, queremos ser esos instrumentos. Aún en actitud de oración, no quisiera terminar, quizás hay alguna persona aquí que no conoce a Cristo. Si es su caso, y usted desea que podamos abrirle la palabra de Dios y guiarle a los pies del Señor, puede levantar su mano y vamos a hablarle. Esto no es religión. Dios desea tener una relación personal con usted. ¿Hay alguien aquí esta mañana que si yo no conozco a Cristo? ¿Alguien? Hermano, hermana, ¿qué nos toca hacer? Orar. Orar. Padre, tú nos conoces. Tú conoces a cada persona. Y es mi oración, oh Padre, que en verdad tú hables a nuestros corazones y nos convenzas de la necesidad de simplemente hablar y orar contigo. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.